parte de Historia de Chile. Les queda la clase con el profesor Enrique con Historia de América, ¿ya? Así es que yo acabo de iniciar la grabación y hoy día vamos a desarrollar alguna idea en torno a los orígenes del siglo XX y también si que queda alguna duda con respecto al trabajo que ustedes tienen que entregar, también en la parte final vamos a dejar unos minutitos para atender ese tipo de dudas, ¿ok? Así es que eso. Bueno, el día de hoy me quedan muy pocos trabajos que revisar de la investigación de historia de Chile. Así es que terminando esta clase yo termino de revisar esos trabajos y es muy probable que hoy día a la noche ustedes tengan en la UCM virtual, en el Simbad, perdón, tengan ya la calificación. Así es que eso. Bueno, y la pauta y los trabajos de investigación también los tengo a vuestra disposición, así que sería importante que, para no buscar todos los correos hacia atrás, porque la verdad que tengo mucho, que ustedes, por ejemplo, me puedan reenviar el correo que ustedes me enviaron con ese trabajo y yo lo identifico inmediatamente con el título y le adjunto el trabajo revisado con la pauta, ¿ya? Porque eso ya lo tengo listo, ¿ya? Y así me es más fácil poder enviarle la pauta, como les digo, y el trabajo corregido, ¿ya? Porque buscarlo, por ejemplo, por el nombre de cada uno de ustedes, de verdad que es muy complejo. Hay gente que tiene en su correo electrónico, no tiene su nombre, sino que tiene algunas siglas, y ahí se vuelve bastante más complejo, ¿no? Así que eso. No sé si hay alguna consulta, comentario en este momento. ¿No? Si pudiesen avisarle a sus compañeras y compañeros que vamos a comenzar, para que no se pierdan. Bueno, de igual manera, me imagino que ustedes habrán visto que en la UCM virtual, en la parte de Historia de Chile, yo he ido subiendo los videos después de que el Teams hizo una modificación. Yo subí los videos y están a vuestra disposición, están las últimas dos clases y la de hoy día también la voy a subir, ¿no? Para aquellas y aquellos que hoy, por la razón que sea, no se hayan podido conectar. Ok, bien, vamos a comenzar entonces. Por favor, coméntenme si pueden ver la diapositiva, el Power que estoy proyectando. Sí, se ve, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, a ver, nosotros la última sesión llegamos hasta la Guerra Civil del año 1891, ¿ya? Y en la Guerra Civil del año 1891, en la cual se enfrenta el presidente Balmaceda, apoyado por el ejército, y el Congreso, apoyado por la Armada. Recuerden que en esa época no teníamos Fuerza Aérea todavía. Fue una guerra bastante cruenta entre instituciones y entre chilenos que generó más de 10.000 muertos en un país que con suerte llegaba a los 3 millones de habitantes. Por lo tanto, fue una guerra bastante brutal entre compatriotas, que generó bastantes heridas por muchas décadas. Imagínense que aún hoy día hay heridas abiertas en torno al golpe de Estado, y esto fue hace prácticamente 47 años. Imagínense las heridas que quedaron abiertas después de la Guerra Civil del año 1891, en la cual proporcionalmente murió más gente que en la guerra, en el golpe de Estado, ¿ya? Por lo tanto, por muchas décadas después, la gente se preguntaba si eran balmacedistas o no eran balmacedistas entre las familias. Fueron bastantes décadas. Pero lo que generó esa guerra civil del año 1891 fue que, en términos políticos, el Congreso se
instalara con mucho más poder que el presidente de la República, a pesar de tener una constitución del año 1833 que le otorgaba inicialmente poder al presidente de la República. En ese escenario, el Parlamento, Congreso, utilizaba distintos mecanismos para controlar al presidente de la República. De hecho, entre el año 1891 y el año 1925, denominado la República Parlamentaria, la verdad, estudiar ese periodo y analizarlo gobierno por gobierno resulta bastante estéril, sino que aquí hay que analizar a mediano y largo plazo, y en este mediano y largo plazo la tendencia fue mayoritariamente de un fuerte control del Parlamento por sobre el Ejecutivo. Fíjense que hace aproximadamente una semana el gobierno actual en nuestro país hizo un cambio de gabinete. Y ese fue el quinto cambio de gabinete que hace el gobierno. Y en la época del Estado oligárquico, particularmente el parlamentarismo, del año 1891 al año 1925, los gobiernos cambiaban permanentemente a sus ministros y los gabinetes, ¿ya? Miren, le voy a mostrar solo unos datos. Fíjense acá. El presidente Germán Riesco, en solo 5 años, 17 veces cambió su gabinete. Pasaron 73 ministros. Con Juan Luis Sanfuentes hubo 15 cambios de gabinete en solo 5 años. Y hubo 78 ministros distintos. ¿Se fijan? Y hoy día nosotros, como les decía, en el gobierno actual, los cambios de gabinete no son tan rápidos y permanentes como se hacían en la época del parlamentarismo. ¿Por qué? Porque el Congreso tenía la facultad de vetar a algunos ministros del gobierno. Por lo tanto, esta facultad que tenía el Parlamento la ejecutó para tratar de controlar al gobierno, y esto tuvo como consecuencia bastante inestabilidad política y una alta rotatividad ministerial durante el parlamentarismo. ¿Consultas, comentarios, por favor? Por otro lado, durante esta época comienza a cuestionarse la lógica del Estado oligárquico, que, como hemos conversado muchas clases, desde hace varias clases, venía desde la época de la colonia. Durante el siglo XIX, en la República Conservadora se consolida, y particularmente se consolida una parte de la élite que es más bien latifundista, hacendada, conservadora en términos políticos, ¿ya? Y en la segunda mitad del siglo XIX siguen siendo élite, aunque cambian la élite, ya van a ser mucho más burguesas, son mineras, son comerciantes, ¿cierto? Pero también son élite, y por lo tanto son los ricos de la época, que se asumían que tenían una especie de superioridad por una especie de matriz racial, porque eran más blancos, ¿ya? Y por tanto la gente de tez más oscura o incluso con rasgo indígena, la verdad, difícilmente podían llegar a estos cargos, ¿ya? También tenían poder económico, y esto ¿qué generaba? Una especie de matriz simbólica, que ellos, por ser ricos y poderosos en términos económicos, eran los que estaban llamados a gobernar, ¿ya? Y estos grupos de élite asumían que el Estado chileno era una especie de extensión de sus propios dominios. Por lo tanto, ellos instalaban a funcionarios de acuerdo a su propia conveniencia. Incluso si había gente que la instalaban en el gobierno y ellos como grupo social no estaban de acuerdo, iban y la sacaban, la excluían, ¿ya? Por lo tanto, asumían, insisto, el Estado como parte de su propio patrimonio. Y esto comienza a hacer crisis al interior de los grupos de las élites, pero también comienza a hacer crisis por abajo de los grupos de los sectores populares. Y ustedes recordarán, y muchos trabajos de investigación de los que me enviaron hacían referencia, por ejemplo, al tema de la cuestión social, de cómo los sectores populares, los trabajadores de salitre, comienzan a organizarse y a movilizarse en esta época contra un Estado excluyente que no los consideraba, que no generaban políticas sociales, no había reglamentación laboral para su trabajo, no había seguridad social si alguien se enfermaba, si alguien tenía algún accidente laboral, o si incluso algunos de ellos fallecían, qué pasaban con sus hijos, ¿ya? Por lo tanto,
el mundo social popular organizado comienza a presionar por cambios y comienza a dar cuenta de que este Estado oligárquico que era excluyente no estaba dando el ancho. Es decir, lo que hoy día, por ejemplo, está ocurriendo en nuestro país, en la cual hay un cuestionamiento en términos del Estado, si el Estado está dando el ancho en términos de la protección a los ciudadanos chilenos, hace rato se viene cuestionando eso. Les doy algunos ejemplos nada más. Y fíjense, en esta región, el año 2010 se hizo un cuestionamiento en términos si el Estado estaba en condiciones de resguardar la población a partir tanto de la información que generaba y tomaba decisiones políticas. Recuerden lo que ocurrió con el Choa, el terremoto y el maremoto. ¿Ya? Ustedes saben que murió más gente por el maremoto que por el mismo terremoto. ¿Ya? Por tanto, hay un cuestionamiento en términos de la ONEMI y el Choa. ¿Nos pueden garantizar seguridad para la población? Nos dimos cuenta en 2010 que no. Ustedes recordarán el gran incendio en Valparaíso que destruyó más de 3.000 viviendas y decenas de cerca de 20 muertos. Ahí nos dimos cuenta de que no teníamos las condiciones de seguridad anti-incendio. Que hablar del incendio que ocurrió también hace como 3 años, un verano, en la cual prácticamente la región del Maule y otras regiones estaba lleno de focos de incendio. Y no teníamos las condiciones, se hablaba de los aviones, que teníamos que comprar aviones gigantescos, y dábamos cuenta de que no estábamos en condiciones de proteger adecuadamente a Chile. Y qué hablar con esta pandemia, ¿ya? Que ya más de 13.000 chilenos muertos, y esto ha dado cuenta de que el sistema de salud y sistema sanitario también no estaba preparado para recibir una gran cantidad de enfermos, ¿ya? Por tanto, hoy día hay un cuestionamiento en términos del Estado, si está entregando el bienestar para la población que debiese hacerlo, y ahí se cruzan elementos con respecto a la seguridad social, el cuestionamiento a la AFP, se cruza también el término de si el Estado protege o no protege a los niños, y están los niños del Sename, si protege o no protege a la mujer, y ahí están todas las leyes que ha generado y que son más bien, entregan ciertas garantías a los hombres, más que a las personas, a las mujeres que han sido violentadas, ¿ya? Y ahí tenemos una serie de ejemplos tristes en Chile, y hoy día incluso el cuestionamiento en términos del racismo que tienen el Estado chileno históricamente, y que se ha reflejado con intervenciones de las Fuerzas Armadas en la zona de la Araucanía. Y ustedes recuerdan lo que pasó ahora recientemente con respecto a la inacción de Carabineros en lo que pasaba en Curacautín, ¿ya? Por lo tanto, hay un cuestionamiento del Estado, y esto hoy día, y es muy probable que cuando venga la discusión constitucional sea necesario la generación de un nuevo Estado con distintos referentes. Bueno, en esta época que estamos estudiando hoy día, ocurrió una cosa similar. También había cuestionamiento. Un cuestionamiento del mundo social popular, el cual se sentía excluido, ¿ya?, por parte de este Estado oligárquico, pero también dentro de los sectores enriquecidos también se sentían incómodos con este Estado excluyente. Y fíjense, hay un famoso discurso de Enrique McKeever, que lo hace alrededor del año 1900, y parte su relato diciendo lo siguiente: voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis moral que atravesamos, pues yo creo que ella existe, y en mayor grado y con caracteres más perniciosos para el progreso de Chile que la dura y prolongada crisis económica que todos palpan. Me parece que no somos felices. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de la que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio, y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. No sería posible desconocer que tenemos más naves de guerras, más soldados, más jueces, más guardianes, más oficinas, más empleados y más rentas públicas que en otros tiempos. Pero tendremos también mayor seguridad, tranquilidad nacional y superiores garantías de los bienes de la vida y del honor.
ideas más exactas y costumbres más regulares, ideales más perfectos y aspiraciones más nobles, mejores servicios, más población y más riqueza y mayor bienestar. En una palabra, progresamos. ¿Se fijan? Chile, después de la guerra por el salitre que se extiende territorialmente, se vuelve un país, a partir de la vía impuesto a la oficina salitrera, un país que va a tener bastante más ingresos y que le permitió modernizar una serie de áreas. Pero había también al interior de las élites un cuestionamiento de que ellos no se sentían felices, no se sentían que progresaban. Tenían efectivamente más naves de guerra, más soldados, más jueces, más puertos, más calles, pero sentían que no progresaban. Y por otro lado está el mundo social popular que decía, ojo, aquí este Estado nos excluye. Y cuando nosotros nos movilizamos, además nos reprime violentamente. Y ahí está el ejemplo de la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? El mundo social popular, como se organizaba fundamentalmente en las noches, ¿ya? Y ahí comenzaba lo que Sergio Gres ha hablado de la especie de regeneración del pueblo. Las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, de la oficina salitrera, en esos espacios confluían distintas expectativas y distintas iniciativas también. Por un lado estaba la organización y la lucha contra el patrón y el Estado que explotaba y reprimía, pero también en esos espacios se daba la formación política. Y llegaban, por ejemplo, algunos dirigentes de trabajadores mucho más avesados y también instruidos, y reunían a los obreros y comenzaban a educarlos, instruirlos, socializar ideología. Entra con fuerza el anarquismo, entra con fuerza el socialismo, ideas comunistas también, y comienzan a hacer eco en estos sectores populares, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, a Luis Emilio Recabarren, que recorría la oficina salitrera hablando con los obreros. Y la formación política era fundamentalmente oral. Muchos de estos obreros que recibían esta idea no sabían leer y escribir. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacía Luis Emilio Recabarren y otros dirigentes? Fundamentalmente, a través de la oratoria, iban explicándole las condiciones en las cuales vivían y cómo se podía salir de ellas, ¿ya? Y estos espacios de organización también fueron un espacio de recreación. Fíjense la palabra que estoy usando y no de diversión. Hay una diferencia. Diversión, diferentes versiones en torno a, ¿ya? Y la recreación es volver a crearse. Y una de las tareas que hacían también las organizaciones de trabajadores era fundamentalmente regenerar al pueblo, dice Sergio Gres. Y la regeneración del pueblo tenía que ver con ir limpiando al pueblo de una serie de vicios que tenía dentro de sí. Y dentro de esos vicios que tenía dentro de sí, por ejemplo, era el alcoholismo, ¿ya? Por lo tanto, el alcoholismo era un mecanismo que desde la organización de los trabajadores que tenían los grandes patrones para someter también a los obreros y evitar de que se organicen y luchen por mejorar sus condiciones de vida. Por ello, una de las tareas que desarrollaban las organizaciones de los trabajadores era que los mismos trabajadores dejaran atrás el alcoholismo, ¿ya? Eso, consulta hasta el momento, comentarios, por favor. Bueno, en el chat una compañera de ustedes me decía, bueno, el sistema de salud no sirve ni con un mínimo paciente. Exactamente. Ustedes saben que incluso en momentos en la cual no hemos tenido pandemia, el sistema de salud chileno ha estado siempre lleno, el sistema de urgencia siempre colapsado, siempre ha estado funcionando al límite, y eso nosotros no debiésemos permitirnos, ¿ya? Como país del siglo XXI, estar en esas condiciones, y por eso hace falta que hay cosas que tenemos que discutir de fondo y hay cosas que hay que cambiar de fondo, literalmente, ¿ya? No podemos seguir tolerando que la gente se muera por no tener una atención de salud adecuada. Y hoy día la crisis nos lo ha reflejado, nos lo ha reprochado fuertemente con los más de 13.000 personas que han fallecido, ¿ya? Y tristemente es muy probable que siga falleciendo mucha más gente. Bien, si hay alguna otra consulta, por favor, interrúmpame nomás, ¿ya? No hay ningún problema. En esta época también
la Iglesia Católica comienza a hacer un cuestionamiento también al capitalismo. Y ahí surge la famosa encíclica social el Rerum Novarum del año 1891 por el Papa León XIII. La Iglesia Católica, a partir de esta encíclica del Rerum Novarum, comienza a cuestionar duramente el capitalismo, al cual cuestiona porque establece la explotación del hombre por el hombre, propia del capitalismo, para generar las riquezas de uno y la explotación de otros, ¿ya? Bueno, también el Rerum Novarum cuestiona al socialismo en esa época, porque la ideología marxista, en algún momento en su aplicación práctica, estoy pensando en Marx, ¿cierto?, sostiene la lucha de clases, y esto, junto con, en aspectos más dogmáticos, el socialismo científico sería también ateo, ¿ya? En ese escenario, el Rerum Novarum cuestiona también al marxismo y establece la denominada línea propia, es decir, cree en el emprendimiento, la posibilidad de que las personas desarrollen alguna iniciativa económica, pero no está de acuerdo con los niveles de explotación a los cuales llevaba, en este caso, el capitalismo, y por eso también comienza a propiciar desde el Rerum Novarum, por ejemplo, la sindicalización de los trabajadores, perdón, bien digo, la sindicalización de los obreros, y también mejorar las condiciones de vida y también legales para el desarrollo del trabajo, ¿ya? Bueno, eso es lo que ocurría en el mundo y en Chile, y todas aquellas iniciativas que se envían al Congreso para generar, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de los obreros y de los trabajadores chilenos. Muchas de estas iniciativas legales entraban al Congreso y podían estar semanas, meses y años sin que el Congreso la aprobara. Y ahí viene esta famosa frase que hasta el día de hoy se utiliza, de que muchas leyes duermen en el Congreso, ¿ya? Y es porque efectivamente se visualizaba de que las leyes llegaban ahí y que al parecer los parlamentarios prácticamente iban a dormir y por lo tanto las leyes nunca se aprobaban. Bueno, formalmente los parlamentarios no iban a dormir, pero tenían algunos mecanismos el Congreso para poder, por ejemplo, dilatar artificialmente la discusión por semanas, meses, incluso años y años, y que ni siquiera llegaran a una conclusión en términos de si estaban de acuerdo, aprobaban la iniciativa legal o la rechazaban. Hoy día eso no ocurre. Hoy día el Congreso tiene ritmos, y los ritmos del Congreso normalmente lo impulsa el Ejecutivo a través de la obligación de que el Congreso discuta, por ejemplo, inmediatamente las leyes. Y ahí tiene 6 días para poder entrar a la discusión legal de algún proyecto de ley, ¿ya? Y tiene que votarla en cierta cantidad de tiempo, ¿ya? ¿Y quién pone ese ritmo? Es decir, ¿quién pone cuáles son las leyes que se van a discutir primero y que se van a discutir después? Aquí tiene una fuerte facultad el Poder Ejecutivo y el Gobierno para indicarle al Congreso qué leyes debiese discutir, cuáles son las prioridades del Gobierno para que el Congreso discuta, ¿ya? Y aquellas otras iniciativas que han generado algunos parlamentarios, por ejemplo, tienen que todas quedar a la cola de las otras iniciativas legales que estaban antes. Por eso hay proyectos de ley que pueden estar incluso 3 años y que pueden seguir en la cola, porque el gobierno a lo mejor presentó una iniciativa legal y que dijo tiene que ser de discusión inmediata y se pone en primer lugar, y por lo tanto todos los otros proyectos de ley van quedando atrás, ¿ya? En esta época que estamos estudiando, no existía la facultad que existe hoy día de ponerle ritmo en fechas al Congreso para que discuta ciertas leyes por parte del Ejecutivo, y las leyes llegaban y, como les dije, podían estar muchos meses, incluso años, estar discutiendo eternamente y rediscutiendo, y al final no tomaban una resolución, ¿ya? Y la idea era una especie de maña que usaban en el Congreso para no tomar una decisión y, insisto, la idea estar artificialmente manteniendo una discusión, ¿ya? Esto se va a mantener, esta situación en el Congreso, ¿ya?
que tiene más poder que el presidente de la República, y que en el Congreso también quienes participaban, quienes eran parlamentarios, eran fundamentalmente de la oligarquía, y controlaban al gobierno, como les mencioné, a través de la censura a ciertos ministros o también a dilatar artificialmente los proyectos de ley. Y esto se mantiene hasta el 3 de septiembre del año 1924, cuando en la sesión número 71 del Congreso, los parlamentarios en ese día deciden aumentar su dieta parlamentaria y no discutir una serie de proyectos de ley que estaban y que podían garantizar mejoras sociales y también hacer ajuste a los salarios, por ejemplo, de los militares, ¿ya? A partir de ese momento, una serie de oficiales jóvenes que estaban en el Congreso comienzan a desarrollar una protesta que fue conocida como el ruido de sable, porque al escuchar esto comienzan a hacer sonar sus sables, lo que va a amedrentar a los parlamentarios, porque siempre el ejército hasta ese momento había estado a favor de lo que este Estado excluyente y este Congreso oligarca habían definido. Y si había que reprimir, por ejemplo, a los obreros salitreros que se habían movilizado, lo hacían, y lo hicieron muchas veces. Pero ahora, al hacer sonar sus sables, es interpretado como una amenaza de que, ojo, los sables también pueden atacar a los miembros del Congreso que no están aprobando leyes que beneficien también a los militares. A partir de esa situación, el Congreso se asusta, y si bien es cierto, el general que estaba a cargo de los militares los saca a los militares que estaban arriba, los saca del Congreso. El Congreso quedó bastante asustado, y entre el 8 y 9 de septiembre del año 1924, fíjense, rápidamente se aprobó jornada laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y una ley de accidentes de trabajo, ¿ya? Y para el año siguiente se dan cuenta en Chile de que ya esto no aguanta más y es necesaria generar una nueva constitución. Y el año 1925 va a surgir una nueva constitución que, podemos decir, ayudó a contener la gran cantidad de protestas que habían en Chile del mundo social popular contra este Estado oligárquico, también evidencia el desgaste de este Estado oligárquico, y era necesario incluir a otros sectores que históricamente habían estado postergados, ¿ya? Esta constitución del año 1925 va a separar la Iglesia con el Estado. Fíjense, recién en el año 1925, ¿ya? Porque hasta ese momento, formalmente y legalmente, la Iglesia estaba separada, perdón, estaba junto con el Estado. Pero en el año 1925 el Estado chileno se reconoce como un Estado que está separado de la Iglesia, ¿ya? Se inicia el presidencialismo. Los ciudadanos van a poder votar directamente por el presidente de la República, va a desaparecer la interpelación, la censura en las leyes periódicas, ¿ya? Es decir, el Congreso no va a poder censurar a los ministros del presidente de la República como lo había hecho previamente en el parlamentarismo. Se crea el TRICEL, o Tribunal Calificador de Elecciones, y el presidente en conjunto va a estar colegislando con el Congreso, ¿ya? A partir de que el presidente también va a tener derecho a enviar proyectos de ley que el Congreso va a ir discutiendo. Y el Estado va a tener la obligación de velar por el bienestar de toda la población. Consultas, comentarios, por favor. ¿No hay consultas? Bien, si no hay consulta, continúo entonces. Bueno, Chile en esa época, fíjense, ya estamos en el año 1925, había sufrido los efectos también de la Primera Gran Guerra, ¿ya? Que a nivel mundial había generado el Tratado de Versalles, que había generado una gran cantidad de sanciones a Alemania,
y que había decretado que Alemania era la culpable de la Primera Gran Guerra y pierde sus dominios territoriales, ¿cierto? Alemania, y debe pagar una gran cantidad de multas. Estados Unidos se posiciona como la potencia económica mundial y después de la guerra y de los tratados posguerra, comienza lo que se le ha denominado los famosos locos años 20, en la cual la economía comienza a crecer fuertemente, a producir fuertemente, y todos han parado en la creencia de que el mercado se autorregulaba con la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Sin embargo, la crisis del año 1929 demostró que el mercado no es perfecto como se creía, que no se autorregulaba con la ley de la oferta y la demanda, y la evidencia de esto había sido la misma crisis del año 1929, que fue una crisis de sobreproducción. Bueno, esta crisis que nace en Estados Unidos y que va a afectar fuertemente con la quiebra de 6.000 bancos, cierre de miles de industrias y millones de cesantes en Estados Unidos, en Europa, va a afectar fuertemente a Chile, porque Chile, que era un país monoexportador de materia prima, pierde la posibilidad de seguir exportando salitre al paralizarse la economía mundial. Ya dejan de comprar salitre, y además que los alemanes tenían un salitre sintético que era de mejor calidad y más bajo costo. Pero la crisis del 29 fue la que mata el salitre en Chile. El país, todos los países de América Latina entran en crisis, y fíjense aquí cómo a partir del año 1929 en América Latina comienzan a disminuir los empleos, los salarios, ¿ya? Los rendimientos, y fíjense lo que ocurre en Chile, ¿ya? Como la crisis del año 1929, fíjense cómo venía en las exportaciones totales y de salitre. La economía era fuertemente exportadora de salitre. Con la invención de salitre sintético se viene abajo primero la economía, porque se dan cuenta las naciones que era de mejor calidad, pero después tiene una estabilización y después empieza a repuntar los locos años 20 hasta la crisis del 29. Y la economía chilena se viene abajo, ¿ya? De hecho, hay un informe de la Sociedad de las Naciones que establece que la economía más afectada del mundo con la crisis del 29 fue justamente la economía chilena, ¿ya? Esto que generó que muchas personas que estaban trabajando en el salitre y comienzan a cerrar fuertemente la oficina salitrera, se comienzan a ir de la oficina salitrera del norte, regresan a las zonas centrales en búsqueda de trabajo y oportunidades, pero efectivamente no había trabajo porque el país entró en una paralización. Fue tanto la paralización y las protestas que incluso el presidente Carlos Ibáñez del Campo renuncia y se va del país, ¿ya? Como efecto de la crisis del 29. Pero además, también mucha población chilena comienza a pasar hambre, y ahí comienzan a masificarse las ollas comunes en Chile, y muchas de estas ollas comunes las dirigía el mismo Estado, las hacía la Iglesia Católica, organizaciones de obreros también, y organizaciones barriales que también hacían las ollas comunes. Por lo tanto, las ollas comunes no nacieron en la década del 80, en la crisis del 82, sino que tienen una larga data, ¿ya? Y en la crisis del 29 también surgieron una gran cantidad de ollas comunes. Esta crisis del 29, que impacta tanto al mundo y a Chile, hizo cuestionar al liberalismo económico, y ahí Estados Unidos va a convocar a un economista británico bastante prestigioso, que es John Maynard Keynes, para que haga un diagnóstico de la economía global y explique, bueno, cuáles fueron las causas de esta crisis y cómo se puede salir de ella. Keynes, junto a su equipo, analizan lo acontecido y llegan a la conclusión de que fue una crisis de sobreproducción, y que ese principio liberal que venía del siglo XVIII con Adam Smith y David Ricardo, de que el mercado era perfecto y se autorregulaba con la ley de oferta y la demanda, la verdad era bastante falso, y por lo tanto lo que debía ocurrir es que efectivamente lo que cuestionaba el liberalismo económico, de que el Estado no debía intervenir en la economía, Keynes dice que sí,
el Estado tiene que intervenir en la economía a través de su política fiscal y tiene que apoyar al mundo privado también y generar también iniciativas para que la economía se dinamice, y ahí se habla de que el Estado iba a ser también un motor de desarrollo económico, ¿ya? Por ejemplo, a partir de la política fiscal contracíclica, si los privados no están invirtiendo, lo que tiene que hacer el Estado es justamente invertir, ¿ya? Y además con esto garantizar altos sueldos a los trabajadores, porque si los trabajadores tienen altos sueldos, se estimula desde el consumo, fíjense esto, se estimula desde el consumo a la producción. Y por lo tanto se echa atrás esta idea de que había que reducir los costos de producción y, por ejemplo, bajar los sueldos para garantizar el lucro de la empresa. Acá Keynes dice, no, el lucro de la empresa puede tener lucro, pero ¿cómo va a obtener el lucro? ¿Reduciendo sus costos de producción y maximizando las utilidades? No. Lo que tiene que hacer es que, por ejemplo, uno de sus costos de producción que es fijo, que son los salarios de sus trabajadores, lo que debe hacer es que sus trabajadores tengan salarios adecuados para que también puedan, desde el consumo, estimular la economía, ¿ya? Fíjense lo que hoy día estamos viendo en el país. Estos son, si bien es cierto, tenemos un gobierno neoliberal de Sebastián Piñera. Las políticas de los bonos son puras políticas, política fiscal contracíclica. Es decir, el país está entrando en receso y la gente está quedando cesante, y lo que está haciendo el Estado es, a través de bonos para los sectores más desprotegidos, los sectores vulnerables primero, y ahora aparece un bono de la famosa clase media. ¿Para qué? Para que la gente tenga recursos para sobrevivir, pero también a partir de esto estimula la economía desde el consumo, ¿ya? Y así evitamos de que el país entre en una disminución fuerte del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿ya? Consultas, comentarios, por favor. ¿No? Bueno, a partir de ese momento, entre la década del 30 hasta el año 73, se habla de que Chile tiene una economía de carácter keynesiana y que va a ir aumentando paulatinamente cada vez más la importancia del Estado en la economía, hasta el año 1973, ¿ya? Por lo tanto, el Estado se vuelve un motor de desarrollo económico que comienza a crear industria. Por ejemplo, crea la ANAP, crea Llanza, Endesa, Enami, ¿ya? La compañía Acero del Pacífico, CAP, ¿se fijan? Por lo tanto, el Estado se compromete con, y además a través de la Corfo comienza a apoyar a los privados que se quieran industrializar y modernizar. Por lo tanto, un Estado fuerte, protagonista, construía puentes, puertos, aeropuertos, ¿ya? Apoyaba a los privados a través de apoyo tecnológico, apoyo económico, etcétera, ¿ya? Y también comienza a construir para la seguridad social, comienza a construir viviendas, comienza a construir hospitales, y estamos en presencia de un Estado que se le ha denominado Estado benefactor, un Estado comprometido con el mundo social, entre la década del 30 a los años 60. Y en Chile incluso se comienzan a construir incluso hasta televisores, ¿ya? Los famosos televisores bolocos que se construyen en Chile. Hay fábricas de bicicletas en Chile. Hay una industria textil muy importante. Hay empresas que se dedican a la construcción incluso de loza, ¿ya? Y ahí está Loza Penco, ¿ya? Muy importante. Está la industria textil, está Sumar, y así hay una gran cantidad de industrias chilenas que estaban en esa época, y eso lo podemos entender solo a partir de esta política keynesiana, de que el Estado debe intervenir en la economía, de que debe ser motor de desarrollo económico y debe garantizar condiciones sociales adecuadas a la población, y también que creían que a través de la industrialización se podía alcanzar el progreso y por lo tanto el desarrollo, ¿ya? Esto, insisto, se va a comenzar a generar hasta el año 1973, en la cual viene el golpe de Estado y cambia
drásticamente el modelo de desarrollo económico. Ya no va a ser buscar el desarrollo a través de la industrialización, ¿ya? Sino que más bien va a ser a partir de la apertura de los mercados, ¿ya? Ya no va a ser con la intervención del Estado en distintas áreas de la economía, sino que más bien va a ser con reducir el Estado chileno, vender empresas del Estado al mundo privado, ¿ya? Por lo tanto, cambia, gira de una política, insisto, una economía keynesiana a una economía de corte neoliberal, que es la que nosotros tenemos en nuestro país hasta el día de hoy. Recuerden que el primer lugar donde se comienza a implementar el neoliberalismo va a ser en Chile, a partir de la llegada de economistas chilenos de la Universidad Católica que se capacitaron en la Universidad de Chicago, y ahí vienen los famosos Chicago Boys, quienes se capacitaron con Milton Friedman, ¿cierto? Y ahí comienza a trabajar con la dictadura cívico-militar una gran cantidad de economistas que hacen estos cambios estructurales en la economía chilena, y que hasta el día de hoy tenemos, ¿ya? Que hasta el día de hoy tenemos. Por favor, consultas, comentarios. Bien, en el siglo XX, con la presencia de este Estado nacional desarrollista, también se va a ir desarrollando con la industrialización, que requería de mano de obra, una fuerte migración desde el campo a la ciudad. Recuerden que en el campo seguían operando relaciones de inquilinaje desde la época de la colonia. Y recién la reforma agraria, la de verdad, estamos hablando del año 1967, con el gobierno de Eduardo Frei, porque la anterior de Jorge Alessandri, que fue conocida como la reforma del macetero, la verdad se entregó muy pocas tierras, y las tierras que fueron intervenidas de grandes latifundios prácticamente no fue así, sino que las tierras que se entregaron eran tierras del Estado, o la Iglesia Católica también entregó tierras porque apoyó la reforma agraria, y estamos pensando, por ejemplo, en Monseñor Larraín, que era acá de Talca, que entregó tierras acá en la actual región del Maule, que eran del arzobispado, lo entrega a campesinos pobres, y también entregó tierras en la zona sur de Santiago, en Pirque, ¿ya? Ahí se da la reforma agraria. Pero esta migración campo-ciudad generó otros efectos también, que mucha población no tenía viviendas donde vivir en las ciudades. Las ciudades no están en condiciones de recibir una gran cantidad de campesinos pobres que llegan a vivir en la ciudad, y ahí comienzan a surgir y a proliferar una gran cantidad de asentamientos informales y también las tomas de terreno. Las poblaciones callampa comienzan a surgir fuertemente en Chile, y muchas de estas tomas de terreno hacen crecer, por ejemplo, las ciudades. Y si usted revisa el crecimiento, por ejemplo, de Curicó, el casco histórico de Curicó se mantiene casi inalterable hasta los años 60, y en los años 60 esto comienza a cambiar con el surgimiento de una gran cantidad de poblaciones, que fueron muchas de ellas tomas de terreno en una etapa inicial. Estoy pensando en lo que va a ser la población Manuel Rodríguez. Estoy pensando en lo que hoy día es la población José Olano Arizmendi, ¿ya? Y también hay que hablar de la Sol de Septiembre, ¿ya? Esas poblaciones nacen en los años 60 a consecuencia de procesos de llegada de personas que no tenían dónde vivir, y se van a ir asentando en ciertos espacios que después se constituyen en poblaciones y posteriormente van a ser oficializadas en lo que hoy día nosotros ya conocemos, ¿ya? Pero ahí se da un fuerte cambio también del campo a la ciudad. Y finalmente otro cambio relevante que se da en el siglo XX es la incorporación de la mujer en el ámbito político. Recordarán ustedes que la mujer, por cerca de un siglo y medio, no tuvo derechos políticos en Chile. Recién va a poder votar a mediados del siglo XX para elecciones presidenciales. Y por lo tanto podríamos nosotros decir que un siglo y medio
las mujeres, es decir, la mitad o más de la mitad de la población chilena, estaba excluida de poder participar, ¿ya? Y a partir de eso, la mujer comienza a sumarse, y hoy día, y que hablarlo desde el año 2018 en adelante, con toda esta oleada que se le denomina feminista, se han ido desarrollando una serie de acciones de empoderamiento de la mujer para buscar igualdad en las condiciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Y tratar de suplir también una serie de iniciativas machistas patriarcales que tuvo la sociedad chilena y que tuvieron a la mujer siempre en una situación de postergación, ¿ya? Así es que eso. Consultas, comentarios, por favor. Parece que no hay consulta. Consulta en términos del ensayo que ustedes tienen que entregar. ¿Para cuándo es, profesor? Creo que nosotros ya les dijimos con el profesor Enrique, pero le repito inmediatamente, lo tengo por aquí anotadito. Eh, 10 de agosto, lunes 10 de agosto. Muchas gracias. Está la pauta, ya la subió el profesor Enrique, yo no quiero subirla de nuevo, ¿para qué tener dos pautas si es la misma? ¿Ya? Así que, eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. en el informe se deben mezclar, por ejemplo, lo de Chile y lo de América, o puedo hablar solamente de Chile, de los procesos que han No, tiene que continuado. haber justamente un elemento que usted logre relacionar historia de América y de Chile, ¿ya? Recuerde que este ensayo viene a reemplazar la prueba que nosotros teníamos, una prueba de síntesis, en la cual reuníamos todo lo que habíamos trabajado en historia de Chile y todo lo que habíamos trabajado en historia de América y hacíamos una única prueba. Y decidimos reemplazar eso por las condiciones en las cuales muchos estudiantes estaban también, y decidimos hacer este ensayo, y efectivamente tienen que lograr, a partir de elementos de continuidad y cambio, hacer esta conexión entre historia de América y de Chile. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda, pero no es sobre el ensayo. Cuénteme. Para reenviarle el correo con el trabajo, hay que volver a anotar los integrantes para que usted sepa. Idealmente, por ejemplo, ustedes deben tener en sus correos enviados el correo que me enviaron con el trabajo, ¿ya? Si yo lo único que necesito es que a lo mejor usted me diga, profesor, estos éramos los integrantes, y yo voy a ver su trabajo, este era, y lo busco en mi base de datos, este era, y se lo voy a responder, porque ya está revisado ya el grueso de los trabajos, si me quedan muy poquito. Le envío el trabajo suyo revisado más la pauta, ¿ya? Y ahí usted, como me va a ayudar con el listado de los estudiantes, impecable. Y así yo subo la nota más rápido, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, parece que no hay ninguna otra consulta. Bueno, hasta esta sería la última clase de esta parte de Historia de Chile. Me imagino que a ustedes, como a mí, me hubiese gustado que hubiese sido estas clases presencial, pero la condición sanitaria del país no lo permite, no lo permitió. Y bueno, hasta hoy día, por lo tanto, cerramos el curso, ¿ya? Espero que hayan podido conocer una visión panorámica de la historia de América con el profesor Enrique y conmigo de Historia de Chile, en torno a quizás algunos procesos que son relevantes.
Y obviamente a todos nos hubiese gustado que hayan sido las clases mejor presenciales, pero bueno, son las condiciones que nos tocó vivir en este momento histórico, ¿ya? Espero que estén todas y todos muy bien, que el 10 de agosto efectivamente enviar los ensayos, como está en la pauta que el profesor Enrique ya subió, la pauta que elaboramos, y espero que ustedes junto a sus seres queridos estén muy bien, ¿ya? Así que si no hay ninguna otra consulta, me despido enviándole un abrazo apretado a ustedes y que estén muy bien, ¿ya? Un abrazo. Profesor, Sí, ese día, ¿hasta qué hora se puede enviar el trabajo? Y hay que copia a usted y al profesor Enrique, ¿cierto? sí, a los dos, porque ese trabajo lo revisamos en conjunto ahí con el profesor Enrique. Ya, ¿y tiene algún horario para enviar? Creo que el profesor Enrique les había dicho al mediodía, ¿ya? Pero yo no tengo ningún problema que ustedes me lo envíen durante el día, me lo pueden enviar hasta, no sé, hasta las 6 de la tarde, una hora razonable. Ya, profesor. Sí, es que no ¿Ya? no recuerdo si el profe lo había dicho, por eso le preguntaba. No hay problema, pero si el profesor Enrique les dijo hasta temprano, yo después converso con el profesor Enrique y le dije, ¿sabes, Enrique? Me equivoqué, le dije hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Así que hasta las 6 de la tarde no hay problema, ¿ya? Ya, Y me usa ya, la misma profesor. excusa que está en la grabación también, ¿ya? Como respaldo para Ya, ustedes, ¿ya? que esté muy Ya, bien. profe, Muchas que gracias tenga por buena todo. semana. Chao, Igual, gracias. un Nos abrazo, vemos. que estén bien. Chao, chao.